Buenos días a todos, hermanos. Una vez más estamos aquí por la gracia de Dios compartiendo su palabra. Gracias a todos los que hacen un esfuerzo por conectarse y seguir aprendiendo cada día de su palabra y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mire, si usted pudiera descargar precisamente todos sus devocionales, tendrá todo el libro de Romanos en forma de devocional, pero explicado exegéticamente. Es lo que estamos haciendo pasaje por pasaje. Para nuestra mayor comprensión, esto va a ser de mucha bendición. Así que los puede bajar de YouTube y así tener una carpeta de estudio donde usted pueda compartir todo el libro de Romanos en una forma exegética. Esta mañana, la porción que nos toca meditar es Romanos capítulo 10, de los versículos del 12 al 11. Mire, la salvación viene por reconocer ante Dios que Cristo es Dios y creer en su obra redentora por nosotros en la cruz del Calvario. El devocional de esta mañana lo hemos titulado La ignorancia del carácter universal de la salvación. Tanto judíos como gentiles, como todo ser humano, ha ignorado precisamente esta salvación que Dios ha otorgado. Después de proclamar la promesa de gracia en Cristo, Pablo confrontó las dudas naturales que surgirían. Por favor, acompáñeme en esta bella porción de Romanos capítulo 10 y vamos a empezar con el versículo 12. Pero fíjese, es mi deseo y espero que cada día vivamos más convencidos de su gracia y amor para con nosotros. Versículo 12, vea lo que dice. Porque no hay diferencia, decía Pablo, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es interesante esta frase, los que, no todos. Pero vamos a ir precisamente desmarañando cada una de estas frases. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Aquí la expresión porque no hay diferencia aparece también en el 3:22, en relación con el hecho de que todos pecaron, hermanos. Ahora, Pablo usa la misma frase en este sentido positivo. No hay diferencia en cuanto a cómo Dios salva al pecador. Judíos y gentiles tienen que creer en Cristo para ser salvos, así de sencillo. Pues dice la frase, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Dios es Señor tanto de judíos como de gentiles. Por ejemplo, Romanos 3:29, Pablo aquí hace la pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Él confirma esta parte. Él es, por lo tanto, soberano para salvar por la fe tanto a unos como a otros. Dios es rico en misericordia, en benignidad, paciencia y longanimidad, de manera que todo aquel que le invoca para salvación es oído de inmediato. Y obviamente es Dios acercándose a nosotros. Versículo 13, por favor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta frase, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este versículo es una cita de Joel capítulo 2, versículo 32. Y dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El profeta Joel anticipa la venida del día de Jehová, en el que se manifestará la ira de Dios. Joel anuncia en ese día, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Pablo aplica dicho texto a la era presente, hermanos, cuando todo aquel que invoque el nombre de Cristo para salvación recibirá el regalo de vida eterna. Ahora, la expresión todo aquel es indefinida y comporta la idea de que todo aquel, no importa quién sea, el nombre del Señor se refiere a la persona misma del Señor Jesucristo. La forma verbal será salvo es el futuro indicativo de voz pasiva de un término griego que es soxo, que significa salvar. Ahora, el método indicativo expresa aquí la realidad del hecho. Con toda certeza y sin excepción,
quien así de Cristo para salvación es recibido y no es echado fuera. Esa es la gran bendición que tenemos. Fíjese, Pablo estaba plenamente convencido de que cualquier persona que invocare el nombre del Señor para salvación sería escuchada. Del mismo modo estaba persuadido de la necesidad de ir y predicar el Evangelio. Así como lo recibía, que recibimos de gracia, tenemos que compartir el Evangelio. La verdad que gracias a Dios que cada oportunidad que Dios nos da estamos compartiendo el Evangelio. Ayer una persona aceptó a Cristo y qué gozo tan grande es eso. Mire, de ahí que en los versículos 14 y 15 formule 4 preguntas vitales. En el 14 vamos a ver 3, el 15 ya la última. Precisamente tocante al importante tema de la evangelización. Por favor, ponga atención al versículo 14. Vea la primera pregunta. Aquí son 3, pero la primera pregunta que hace: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es interesante cada una de estas preguntas. Este versículo contiene 3 preguntas retóricas relacionadas con la responsabilidad de proclamar el Evangelio a los perdidos. Cada uno de nosotros tiene ese mandato. El entorno del pasaje tiene que ver particularmente con la evangelización de la nación de Israel, aunque ciertamente hay una aplicación más amplia del pasaje. Pero dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? La construcción gramatical permite esta traducción. ¿Cómo pues han de invocar? La expresión no han creído expresa una realidad. El verbo creer significa tener fe. Esta importante pregunta pone de manifiesto que para invocar el nombre del Señor con miras a la salvación es necesario creer en Él, estar dispuestos a creer en Él, en la obra redentora. La segunda pregunta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La segunda interrogante aquí está estrechamente relacionada con la primera. ¿Y cómo han de creer? La idea es: ¿y cómo han de creer en Cristo si no han oído el mensaje tocante a su persona y a su obra? Aquí la exposición del mensaje del Evangelio es una responsabilidad que Dios ha impuesto en quienes ya conocen la gracia de Dios. Y si tú la conoces, tienes que compartir el Evangelio. Todo aquel que conoce tiene que convertirse en una persona que empiece a ganar almas para Cristo. No es trabajo solamente de nosotros los pastores, es trabajo también de cada uno de los siervos del Señor, de cada discípulo del Señor. Mire lo que nos dice 1 Corintios capítulo 9, 16 al 18. Pues si anuncio el Evangelio, decía Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena gana, de buena voluntad, decía él, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Tengo que hacerlo. Y aquí formula en el 18 una pregunta. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente, como fui recibida también, ¿sí?, el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. De gracia recibimos, de gracia damos. La tercera pregunta retórica es: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Es decir, ¿y cómo habrán de oír sin un predicador? Aquí el participio presente viene de un término griego que significa keirisontos. ¿Quién les predique? Puede tener la función de un sustantivo, de un adjetivo aquí, ¿sí? Pero como sustantivo se expresaría sin un predicador, sin alguien que le esté compartiendo. Y cuando habla de un predicador no habla solamente de un expositor desde el púlpito, sino en la vida diaria, que estés compartiendo la palabra de Dios. Como adjetivo se traduciría sin alguien predicando. Cualquiera de las dos posibilidades tiene respaldo textual, hermanos. Tenemos que predicar. La cuarta pregunta, veamos el versículo 15, por favor. ¿Y cómo predicarán
si no fueren enviados. Y aquí confirma Pablo, como está escrito, ¿sí? Y permanece escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian, dice, la paz de los que anuncian buenas nuevas. Porque eso es el Evangelio, las buenas nuevas de Dios. La cuarta y última pregunta retórica de esta serie aparece en el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La forma verbal predicarán significa proclamar como un heraldo. Es la proclamación que se efectúa por todas partes, que vamos en todas partes predicando el Evangelio, como el heraldo que recorre los caminos, aldeas, ciudades, etcétera, anunciando el mensaje que le ha sido encomendado. La forma verbal fueron enviados, precisamente viene de un término griego, apostalosin, significa enviar con una misión concreta, hermanos. Y todos fuimos enviados con una misión concreta de compartir el Evangelio. No sé cuántas personas has podido alcanzar en este tiempo de pandemia, pero es tu responsabilidad también. Dios me ha dado tantas oportunidades de compartir el Evangelio como no tienes una idea. En funerales, con enfermos, aún aquí en llamadas, videollamadas, en Zoom, todo eso, de compartir y proclamar el Evangelio. Mire, los verdaderos predicadores del Evangelio son comisionados y enviados por el Espíritu Santo a través de la iglesia local, ¿sí? Por ejemplo, esto lo vemos ahí en Hechos 13, el 1 al 5. Pero la frase, como está escrito, esta fórmula es usada por Pablo repetidas veces para destacar la autoridad de las escrituras del Antiguo Testamento. Lo que está escrito con la autoridad de Dios es su palabra y no puede cambiarse ni alterarse en ninguna manera. ¿Ok? Pero esta frase también es muy bonita. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esta es una cita de Isaías 52:7, que nos dice cuán hermosos son los montes. Somos sobre los montes, dice, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, el cual es un absoluto, ¿verdad? Mire, el texto en Isaías prevé la restauración de Israel en relación con el establecimiento del reino del Mesías. La expresión del júbilo, tu Dios reina, es portadora de las buenas noticias de la venida del Mesías, que viene a liberar precisamente al remanente que ha de disfrutar de sus bendiciones. Pero sigamos aprendiendo, hermanos. Versículo 16, por favor. Ya nos quedan 5 más. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. En Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esta frase, mas no todos obedecieron al Evangelio, aquí la forma verbal obedecieron significa escuchar con miras a obedecer. Este vocablo comporta la idea de sumisión voluntaria. Escúcheme, la expresión al Evangelio significa las buenas nuevas. Ahora, los israelitas en el Antiguo Testamento escucharon las buenas noticias de que Dios declara justo al pecador que pone su fe en Dios, ¿sí? Pero no creyeron, sino que se rebelaron contra el Señor. El hecho de que Pablo dice que no todos significa que algunos sí obedecieron y todos fueron salvos por la gracia de Dios. Todos los que obedecieron. La obediencia que Dios exige, ¿saben cuál es? Es creer. Tienes que creer, porque no envió a su Hijo Jesucristo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de él, de su sacrificio. Pero dice la frase, pues Isaías dice o menciona, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? El texto aquí griego dice, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro mensaje, lo que proclamaban? El vocablo anuncio se usa 3 veces en los versículos 16 y 17 y probablemente con el mismo significado de decir mensaje. El énfasis de dicho vocablo parece ser el de la cosa oída, lo que han oído, y no el proceso de oír. Es por ello que el término mensaje parece armonizar mejor tanto con el significado como con la función
de dicho vocablo. Versículo 17, por favor. Fíjense qué interesante esto. Dice Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta frase, la expresión así que, señala a una conclusión o un resumen. Lo que Pablo dice a continuación señala a una, precisamente, es muy importante, hermanos. La fe es producto del mensaje y el mensaje es a través de la palabra de Dios. El texto griego dice la palabra de Cristo. El oír no se refiere a la acción, fíjese, o acto de oír, sino al contenido de lo que se oye. El contenido del evangelio es el instrumento que provoca la fe en el corazón del oyente. Y es importante. Versículo 18, por favor. Vea lo que dice Pablo, pero digo, fíjese la pregunta que les hace. ¿No han oído? ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿De quiénes? De los profetas. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pero la frase, pero digo, esta expresión equivale precisamente a pero pregunto. Pablo anticipa la acusación precisamente de un interlocutor que pudiera objetar que Israel no ha tenido oportunidad adecuada de oír el mensaje de salvación. Pero dice la frase, ¿no han oído? Esta pregunta es formulada en el griego de modo que se espera una respuesta negativa. Una manera de expresar la pregunta sería, ¿no es verdad que no han oído? ¿Verdad que no? Bueno, Pablo desea enfatizar el hecho de que los judíos han oído el mensaje de la gracia de Dios, pero lo rechazaron. Y lo siguen rechazando todavía. Dice Pablo aquí en esta otra frase, la última, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines, dice, los fines de la tierra sus palabras. La cita aquí es el Salmo 19, versículo 5. En dicho salmo se enfatiza el hecho de que Dios se ha dado a conocer tanto por medio de la revelación general que es su creación, como la especial, al corazón de los hombres a través de Jesucristo. La realidad del caso, dice Pablo, es que el israelita ha tenido suficientes oportunidades para conocer la salvación de Dios en Cristo. La expresión la voz de ellos literalmente significa el repercutir de un instrumento musical que se ha escuchado. Tal como menciona aquí, tal como las notas tocadas por un instrumento musical son llevadas por el aire hasta los sitios más remotos, así el sonido inconfundible del evangelio ha sido llevado a lugares más lejanos. El judío, hermanos, no tiene excusa, ni el gentil tampoco. ¿Por qué? Porque todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Lo que nos dice el Salmo 98:3. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Así que no podemos ignorar esta verdad de Dios. Sigamos aprendiendo. Versículo 19. Ponga mucha atención, por favor, en este versículo. Dice Pablo, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y cuando habla de esta frase, hermanos, está hablando de nosotros. Nosotros somos ese pueblo al cual Dios provocó a ira a los judíos. Precisamente, porque nosotros no éramos el pueblo escogido como ellos, sin embargo, Dios los provocó a celos cuando entramos nosotros a pertenecer a parte del reino de los cielos, precisamente por la gracia en Jesucristo. Pero la frase también digo es la misma expresión usada en el versículo 18, donde se traduce pero digo. Pablo está acumulando evidencias a su argumento respecto al hecho de que Israel ha tenido amplias oportunidades de conocer la salvación que Dios da por su gracia.
Y la pregunta aquí, ¿no ha conocido Israel? Esta pregunta exige una respuesta negativa en el texto original. Fíjese, una mejor formulación de dicha interrogante sería: Israel no es ignorante, ¿verdad que no? ¿O no es verdad que Israel no conocía? ¿Verdad que no? Claro que no, conocía. Se le dio a conocer la ley, la palabra de Dios, sin embargo, la ignoraron. La perdición de Israel, hermanos, no era por falta de conocimiento, sino por exceso de incredulidad. Y eso lo vemos en todo el trayecto de conocer a Dios en su vida en el desierto, fue una incredulidad. Pero dice la frase, primeramente, Moisés dice: yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato provocaré a ira. Para demostrar que Israel no carecía del conocimiento, el apóstol apela a Moisés, es decir, fíjese, a la Torá, y cita Deuteronomio 32:21 que nos dice: ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Y se refiere a nosotros los gentiles. ¿Te acuerdan cómo en Gálatas dice que de los dos pueblos hizo uno solo? Perdón, en Efesios. Y es interesante esto. Mire, la nación de Israel provocó a Dios adorando a ídolos, no Dios, no al Dios verdadero. Dios a su vez los provoca a celos con un pueblo que no es pueblo, ¿sí? El pasaje citado aquí de Deuteronomio 32:21 completa una situación futura. Fíjese, obsérvese aquí los verbos: provocaré a celos y provocaré a ira. Ambos fueron del modo indicativo. Moisés anuncia proféticamente lo que Dios haría con Israel a causa de la rebeldía de dicho pueblo. Dios ha manifestado su gracia, hermanos, precisamente hacia los gentiles, hacia nosotros, pueblo que no es pueblo. Y ello ha provocado el celo de los judíos. La expresión pueblo insensato es algo, fíjese, fuerte. Ponga atención, pero es una expresión también de mucho amor para con nosotros, como éramos nosotros. También es una referencia a este pueblo insensato, a los gentiles. La palabra asineto, traducida aquí, insensato, significa estúpido, es fuerte. El argumento podría ser que si las naciones gentiles son pueblo insensato o pueblo estúpido, pero ha llegado a conocer a Dios, Israel, que ha recibido la revelación sobrenatural de Dios, no tiene excusa para ser ignorante de la salvación. Versículo 20, por favor. E Isaías dice resueltamente: fui hallado los que no me buscaban. Ahí donde entramos nosotros. Me manifesté a los que no preguntaron por mí. E Isaías dice resueltamente. El vocablo resueltamente solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. Y tiene una fuerza perfectiva, enfática por el uso del prefijo apo, esa palabra. La idea es que Isaías fue extremadamente osado al decir lo que dijo, hermanos. Él se pudo haber sido metido en problemas, pudo haber sido muerto, porque estaba atreviendo a profetizar a futuro nuestra integración en el reino de Dios. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaron por mí. La cita está tomada de Isaías 45, 1a. Pablo aplica este versículo, hermanos, para manifestar el interés de Dios en la salvación de los gentiles, o sea, nosotros. Los gentiles que no buscaban a Dios lo hallaron. Los gentiles que no preguntaban por Dios tuvieron la bendición de recibir la revelación de su gracia. Isaías tuvo que ser, por eso decía yo, extremadamente osado para confrontar a sus compatriotas con esa verdad. Además, corría el peligro, escúcheme, de que lo acusaran de traidor y lo condenaran a muerte. ¿Cómo dices eso? Somos el pueblo escogido. ¿Cómo te atreves a decir eso que va a suceder? Pues se atrevió a decirlo y así sucedió. Ahora somos parte integral del pueblo de Dios. Versículo 21, por favor. Por último, este versículo. Pero acerca de Israel dice, fíjese las palabras de Dios.
Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día Dios estuvo con sus manos esperándolos, queriéndolos recibir, pero se encontró con este pueblo rebelde y contradictor. Pero la frase completa que dice, todo el día extendí mis manos, pero acerca de Israel dice que todo el día extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios, a pesar de todo, hermanos, no ha desechado a su pueblo Israel. Pablo cita aquí Isaías 65:2 para poner de manifiesto la fidelidad de Dios tocante a la simiente de Abraham. Extendí mis manos todo el día, dice, a un pueblo, Isaías 65:2, a un pueblo rebelde, el cual anda por su camino no bueno, en pos de sus pensamientos. La expresión todo el día es una figura que habla de continuidad sin interrupción. Dios lo sigue haciendo, Dios lo sigue haciendo. Extendí mis manos es una cita del Salmo 143:6 y es una metáfora, hermanos, que expresa un gesto de gracia e invitación a entrar en comunión con Dios, como un amigo que da la bienvenida a otro o como el novio que recibe a su amada. Y dice, Israel es el pueblo rebelde y contradictor, es decir, un pueblo desobediente que desobedece y contradictor. El término contradictor equivale a lo que en castellano se designa como respondón, siempre respondiendo a Dios, siempre quejándose, si se dan cuenta. Aquí los dos participios presentes sugieren una actitud continua de rebeldía, incredulidad y rechazo de la gracia de Dios. Créanme, comprender la gracia de Dios te mueve a muchas cosas. Sin embargo, la misericordia de Dios hacia Israel no ha cesado, hermanos, para nada. El propósito eterno de Dios conforme a la elección permanece. Hoy Dios está salvando tanto judíos como a gentiles. Viene el día cuando Dios, en cumplimiento del pacto abrámico, salvará un remanente de la nación de Israel y ese remanente cumplirá indefectiblemente las promesas de su pacto. Resumiendo entonces, miren, en el capítulo 9 de Romanos, Pablo usa a la nación de Israel para ilustrar cómo funciona la elección, cómo Dios eligió a muchos de nosotros, y tanto también a israelitas como a judíos. Pero en el capítulo 10, el apóstol explica la condición presente de Israel. La nación escogida en incredulidad está en incredulidad y en rebeldía. Sigue buscando la justicia de Dios a través de las obras de la ley. Si reconociera que Jesús es Jehová, serían salvos. Sin embargo, Dios ha revelado su gracia a muchos israelitas, quienes como individuos han puesto su fe en el Mesías. También muchos gentiles han llegado a obtener la salvación por haberse identificado con Cristo. Dios continúa con brazos extendidos esperando que Israel acepte el regalo que le ofrece en Cristo. El capítulo 11 expresa categóricamente que Dios no ha desechado, escúcheme, a su pueblo, a Israel, sino que hay una esperanza viva para la simiente de Abraham. La caída de Israel no es ni final ni total. Al contrario, mire, la ceguera judicial de Israel ha servido para bendición a los gentiles, a nosotros. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Ahí vamos a entrar ya al capítulo 11, donde te invito a que sigas alimentándote de la palabra de Dios. Y lo estamos explicando, como te dije, exegéticamente, para que tú veas el propósito de cada pasaje. Así que le invito a que oremos, demos gracias a Dios. Gracias, siempre agradezco a Dios por el rechazo de los judíos. Nosotros pudimos ser también alcanzados. Gracias a Dios por eso, porque de ese pueblo que no era pueblo, Dios nos hizo uno y ahora estamos en Cristo. ¿No cree que es un motivo para dar gracias a Dios? ¿Por qué no oramos, verdad? ¿Por qué no agradecemos? Su gracia es suficiente para vivir. Su gracia nos llena cada día y nos bendice. Déjeme orar por todo esto. Gracias, Padre, en verdad, porque eres bueno, justo. Nos muestras a través de tu palabra la forma en que tú has querido alcanzar no solamente a tu pueblo escogido, sino que ahora nos unificas a nosotros también y nos has hecho
Padre, parte de tus planes futuros. Tu iglesia, Señor, amada, con la cual tú pagaste en la cruz del Calvario. Gracias por tanto amor, por tu gracia infinita, y gracias, Señor, porque ahora no hay excusa para no creer en ti. Y al creer también, Señor, tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, lo cual recibimos de gracia y damos de gracia. A ti sea la alabanza y la gloria, a ti sea todo honor, y gracias por este tiempo de estudios, de poder compartir tu palabra y saber que tú eres fiel, justo y misericordioso. La alabanza y la gloria sea a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, les invitamos este sábado a nuestro taller de evangelismo a las 5 de la tarde. ¿Quieres compartir tu fe y no sabes cómo? Pues le daremos algunas herramientas y formas de cómo hacerlo, y que la persona reconozca su necesidad de Dios y la manera en que Dios busca al ser humano. Pide el link y disfruta este bello mandato que Dios nos ha dado. También conéctate en nuestro tiempo de oración todos los miércoles. Hoy a las 8 de la noche tenemos ese tiempo de oración, meditación de su palabra, donde no solamente oramos al Padre, intercedemos unos a otros y hemos visto el favor de Dios en muchas ocasiones. Pero también los domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 11, tenemos este tiempo de oración donde oramos no solamente por nosotros, oramos por el servicio, oramos agradeciendo a Dios todo lo que Dios ha hecho y es bueno en nuestras vidas. Disfruta como hijo de Dios este tiempo de comunión hoy a las 8, domingo de 10 a 11. Pide el link y disfruta esta coinonía como iglesia. Y después el domingo de oración, conéctate a nuestro servicio de 11:30 a 1, donde estaremos terminando nuestra serie Decide decirle adiós al afán y la ansiedad. Este domingo terminamos esta serie y el siguiente empezamos la nueva serie que se llama Salvo sin lugar a duda. ¿Cómo estar seguros de tu salvación? Vamos a hablar de todo eso, de estar convencido de lo que Dios hizo en tu vida. Pide el link y disfruta con nosotros. Dios te bendiga, un placer estar contigo, una bendición por compartir la palabra y saludar a todos los que se conectan. Gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana con otro devocional más y el viernes, si Dios nos permite. El sábado no hemos tenido, hermanos, puesto que estoy ahorita dando clases en el seminario, pero créanme que gracias a Dios, bendigo a Dios, porque no hemos parado en su obra y la obra del Señor no se detiene. Cristo no se detiene, Dios no se detiene en nuestras vidas. Tenemos que seguir adelante y gracias por la fortaleza que viene de lo alto para seguir adelante en esta lucha en nuestra vida cristiana. Que Dios te bendiga. Un saludo a todos los que se han conectado. Gracias. Dios le bendiga. Sigan compartiendo estos devocionales. Compártalo con más personas. Mire, es tiempo de que ellos conozcan la gracia de Dios. Es maravilloso cómo Dios actúa. Y Dios sigue obrando su perfecta voluntad al usarnos como instrumentos para alcanzar gente para su reino y su gloria. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.